Bueno, gente, acá vamos a empezar seguir con la materia que estábamos viendo, la adaptación deportiva, que tiene que ver con el entrenamiento hacia poblaciones con diversas patologías, y nos habíamos quedado en la clasificación de los ejercicios, donde dentro de lo que Boyle o Michel Boyle habíamos visto su clasificación, que tenía que ver más que nada con esto, con ejercicios del core, ejercicios de potencia, ejercicios del miembro inferior, superior y correctivos o preventivos. Habíamos visto los del core y nos quedamos en los ejercicios de potencia, que básicamente eran directamente los clásicos del levantamiento olímpico de pesas, arranque y envión, los que vamos a ver que son derivados de estos dos, del arranque y el envión, o sea, derivados del lob, multisaltos y multilanzamientos. La pregunta es si ustedes por ahí, como capacidad, la potencia a veces, la pregunta ¿sería buena para una persona con una patología? Y depende, sí, hay muchos estudios que cada vez están dando a la alta intensidad como o sea, bien planificada, bien llevada, ¿no? El entrenamiento de alta intensidad como beneficioso para ciertas patologías metabólicas, como la diabetes, ¿no? La misma obesidad, el síndrome metabólico, en lo que se puede ir llevando y haciendo que ese tipo de alumnos pacientes puedan ir entrando en estas altas intensidades. Entonces, estos ejercicios que tienen que ver con el desarrollo de la fuerza-potencia, que hoy en día derivan del levantamiento olímpico de pesas, pueden elegir los derivados, que ahora los vamos a ver, y que lo han visto utilizar en algún gimnasio para poder desarrollar la potencia. Pero sí siempre tienen que tener en cuenta de algo. Como dijimos siempre, no cualquiera puede realizar mucha fuerza a altas velocidades. O sea, si el sistema musculoesquelético no está preparado para esto, si hay mala calidad de movimiento, si hay diferentes posturas viciosas y demás, falta de estabilidad de la zona media, es imposible empezar a hacer este tipo de entrenamiento. O sea, básicamente no es imposible, pero si lo hacen, pueden llegar a lesionar o a empeorar más la condición musculoesquelética de ese sujeto. Con lo cual, también hay que pensar si se puede llegar a llevar a ese paciente, alumno, a este tipo de desarrollo o cualidad física, que es muy importante, pero que tienen que evaluar un todo, si es necesario, si se puede, su frecuencia, cómo voy a trabajar antes de llegar a esto, ¿no? Porque estas técnicas de arranque y envión y sus derivados hay que enseñarlas, son técnicas de mucha coordinación, de mucha, donde está involucrado mucho la eficacia y la eficiencia del movimiento, una zona central muy estable, muy bien trabajada, que me permita dar estabilidad a las fuerzas de los miembros para poder levantar ese peso de abajo hacia arriba o de la forma que fuese. Entonces,
El arranque es uno de los característicos, ya los habíamos visto en la clase pasada, creo que lo habíamos dividido, está dividido en estas fases. Y fíjense cómo la mayoría son levantar un peso, una posición inicial, una posición de inicio que siempre es de colgada, el peso queda colgando, y después de un deslizamiento hasta llevarlo por encima de la cabeza. Entonces, esto requiere una gran coordinación, de una gran estabilidad de zona media, de una buena movilidad, de mucha fuerza, de fuerza máxima, y obviamente no es para cualquiera. Y después todo esto se tiene que enseñar previamente a realizar a máxima velocidad. O sea, primero tengo que enseñar los movimientos, la técnica completa para que después se pueda ejecutar a máxima velocidad. Si no, obviamente se me van a estar escapando cuestiones que pueden dañar al sistema musculoesquelético de la persona. Con lo cual, hay que ver, como les dije antes, cómo llego a esto, si puedo, si es necesario. Pero bueno, vamos a ver que hay ejercicios derivados del arranque y el envión, que es el otro ejercicio que es clásico del levantamiento olímpico de pesas. Fíjense que el envión tiene dos fases, una de cargada y un segundo tiempo. Esas dos fases a su vez tienen subfases y son se van provocando también lo mismo, o sea, es arrancar desde el piso, levantar un peso hasta que quede colgado en posición de inicio, con peso colgado, y después realizar todo un deslizamiento hasta que quede, en este caso no por encima de la cabeza, sino colgado en los hombros. Por eso se llama cargada, la clásica cargada de potencia. Que ustedes conocen o han visto. Y después tiene, una vez que queda la cargada, yo quedo con la carga cargada sobre mis hombros, realizo el segundo tiempo, donde ya sí la levanto por encima de mi cabeza. Todo esto, fíjense que dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Que en realidad son ejercicios de gran coordinación, tienen mucha transferencia a la potencia de la vida diaria, si se quiere. A la vida diaria uno no anda haciendo fuerza, potencia, máxima velocidad, ¿no? Son más del desarrollo deportivo, pero también del desarrollo de la potencia para la estética o para el fitness y la salud también, porque como les dije antes, el entrenamiento de la fuerza máxima y potencia y los entrenamientos de la resistencia a alta intensidad ya están en vista de muchos estudios como protocolos de diferentes patologías para ver cómo pueden mejorar o si mejoran el metabolismo. Y la verdad que ya empiezan a tener cierta orientación a ser un muy buen estimulador de las células a esas intensidades para poder revertir ciertas patologías metabólicas, ¿no? Pero no dejan de tener sus implicancias a la hora de aplicar estos métodos, a quién, cómo, cuándo y cómo voy a llegar a eso. Entonces es importante tener en lo que se denominan ejercicios derivados del levantamiento olímpico de pesas. Estos ejercicios que derivan de los dos que vimos, ¿no? Tanto del arranque como del envión, básicamente tienen características. Por ejemplo, solo poseen una parte de los movimientos competitivos del levantamiento olímpico de pesas. No es todo el movimiento completo. Se utilizan en mayor medida a partir de la posición que se denomina colgante, ¿no? Que es donde cuelga el peso. El primer paso del levantamiento, el despegue desde el piso, es la parte más lenta y ejecutando la parte más veloz y potente de los movimientos que se vendría a hacer cuando yo levanto, deslizo y levanto ese peso por encima de mi tronco. La colgada puede realizarse de diferentes alturas y buscar activar el ciclo estiramiento-acortamiento, el SEA. O sea, la colgada quiere decir que yo cuelgo acá, fíjense cómo cuelga, esto puede quedar en diferentes alturas, también puede partir en lugar de partir del piso, puede partir de cajones, de una altura mucho más alta al piso, para sacarle un poco de tensión a la zona lumbopélvica y demás. Bueno, eso puede ir variando.
Pero, por ejemplo, la cargada de potencia, si yo la realizo así como la veo, es un derivado del envión. Para que sea envión necesito el segundo tiempo. Estos ejercicios están hoy en día, todos los derivados y el envión y el arranque, hoy en día están muy, muy difundidos, y en cualquier blog serio o demás de actividad física dentro de lo que es eh, YouTube y demás, tienen las fases de aprendizaje, cómo se realizan, y pueden mirar videos de todo esto para aplicar a lo que van leyendo teóricamente, ¿no? Entonces, la idea es darles un pantallazo acá de ciertos ejercicios que son estos: metida de arranque para el arranque y del envión segundo tiempo de potencia, fuerza estricta con impulso, envío de potencia colgado. Por ejemplo, arranque de potencia colgado, fíjense, es arrancar desde esta posición donde queda colgado el peso a nivel de la mitad de los muslos, ¿no? Con toma apertura abierta, simétrica, ¿no? Una buena estabilidad, obviamente, realizar el desliz por todo el tronco. Cuando se van flexionando los codos y la muñeca, se hace un giro de rotación externa del hombro y se lleva la barra por encima de la cabeza. Este es un derivado de la palabra te lo dice, del arranque, ¿no? Y acá están algunas características: velocidad mayor que el arranque clásico, menor tensión, bueno, no recomendado para deportistas de elevada estatura, a veces, obviamente porque el centro de gravedad está más alto, pero en realidad eso es relativo. Esto es cómo llego a la que la persona haga esto. O sea, obviamente, ustedes me dicen, bueno, pero en el fin, en la salud, cuando se empieza a entrenar una persona que es muy sedentaria, que encima viene con patología, a veces no es necesario entrar en estas cosas. No lo sabes. O sea, la verdad, a mí no me preocuparía esto de entrada, todo lo contrario. Haría tiempo, haría una buena base, y si esa base es buena y la persona después quiere desarrollar este tipo de fuerza a una velocidad mucho mayor, ahí sí podría empezar a pensar en algunos ejercicios derivados de todo esto para que pueda empezar a trabajar con esto. Pero lo tienen que tener en cuenta, ya que forma parte de ejercicios que yo puedo seleccionar. Fíjense la cargada de potencia colgado clásica, ¿ven? Cuelga igual, un poco más cerrado el agarre, cuelgo, meto los hombros hacia adentro y cargo por encima de los hombros, ¿no? Clásica cargada de potencia. Sí, sí, claro, sí, claro. Hay nombres diferentes porque, bueno, en realidad se utilizan terminologías americanas y lo van a ver con otros tipos de nombre, más allá de la clase, si es body pan o si hacen CrossFit. A veces les usan los nombres con la terminología americana y van a encontrar eso, ¿no? El clean and prensa o todo eso, que es ese título, es esto. Básicamente lo que les quiero decir, no importa con el nombre que yo lo claro. Es lo mismo, sí, sí, sí. Es lo mismo, bueno, por eso les digo, básicamente más allá del nombre, cuando les nombren en inglés van a tener que ir a buscarlo. Si googlean en YouTube y lo ponen en inglés, les sale el ejercicio. Básicamente lo importante es conocer la mecánica del trabajo y del ejercicio, ¿no? Que quiere decir, de sostener un peso colgado, deslizarlo y cargarlo arriba a los hombros. El tema es cómo lo hago. Ese es el problema. Que no parece difícil, pero sí lo es con mucha carga y a gran velocidad, y que se necesita una gran coordinación por el sistema nervioso, sistema neuromuscular, ¿no? Entonces, básicamente lo pueden ir viendo desde esas características que tienen estos ejercicios para que tengan una idea. Fíjense el impulso, la fuerza estricta sin impulso, parte de la posición de colgada ya en los hombros, la carga, y desde ahí se flexiona el miembro inferior, y desde ahí se empuja contra el piso, como si fuese una sentadilla, y se levanta el peso por encima del hombro. Si veo este ejercicio, cualquier persona estés mucho más acondicionado a una persona que no sea deportista ni levantador olímpico de pesa, y puede ser adaptado a el fitness y la salud tranquilamente.
Pero ahí ya les digo, para llegar a hacerlo a máxima velocidad y con intensidades importantes, tengo que haber hecho una base con el sujeto muy buena en el entrenamiento de fuerza y demás, ¿no? En la movilidad, entrenamiento de la flexibilidad y demás. Pero son todas características. Envión de potencia colgado, ¿no? Combina la cargada de potencia con el segundo tiempo de potencia. Fíjense, cargada de potencia, segundo tiempo. Acá hay una combinación. Esto también puede ser también bastante accesible. Y después la famosa sentadilla de arranque, que ustedes ya la conocen, que el famoso Gray Cook tienen los, bueno, no sé si la conocen, pero es la sentadilla que se hace con la barra por encima de la cabeza. O sea que para hacer este tipo de sentadilla debo tener una muy buena flexibilidad de cintura escapular, una muy buena movilidad torácica, una muy buena movilidad lumbopélvica, ¿no? Y saber controlar mi zona lumbopélvica para que la columna no salga de la zona neutra. Y después, obviamente, una buena ejecución y posición de las extremidades y de cómo queda la barra en virtud de la caída, ¿no? Básicamente, eso es importante. Pero bueno, no es una sentadilla para cualquiera, la sentadilla de arranque, pero sí es una sentadilla para tener en cuenta, son variantes de la sentadilla, que tiene que ver con también estos trabajos de potencia. Igual la sentadilla de arranque no es para cualquiera, Juan. No, no, por eso digo, pero bueno, esto en realidad lo que les estoy mostrando en esta clase son los ejercicios de potencia y los derivados del lo, pero ya les digo, no, muchos de estos O sea, ejercicios no. hacer este ejercicio con un bastón ya es un problema. Claro, sí, sí, porque obviamente influye, de hecho ya ahí lo van a ver porque influye mucho cómo la movilidad de la cintura torácica, generalmente persona que te queda, bueno, de hecho Gray Cook en el Functional Movimiento Screen, cuando evalúa uno de los test es y bueno, Caigo se para ve atrás. cómo. Yo me caigo para atrás si hago eso. Sí, no, por eso se ve muy claro en el test que lo hace con, bueno, los materiales para hacer el test son una barra de plástico, no sé cómo será el kit oficial, pero digo, se puede hacer con un bastón de madera, pero básicamente así todo no es fácil, es como bien mencionaron recién, con un mínimo peso, la falta de flexibilidad generalmente de la gente de movilidad torácica y de flexibilidad de la cintura escapular, más la falta de movilidad también y de estabilidad a nivel de la zona lumbopélvica, hace que todo esto sea muy difícil, pero en realidad te muestra muchas deficiencias. Aunque lo haga una vez como Gray Cook lo propone en ese test, en ese Functional Movimiento Screen, que en realidad el Functional Movimiento Screen es un conjunto de test para deportistas, no para principiantes ni sedentarios, pero está bueno, aunque la haga como cualquier cosa, o que salga cualquier cosa, te va a mostrar muchas falencias que hay que corregir a la hora de levantar una carga importante o de hacer otro tipo de ejercicio. ¿Entiendes? Bueno, los famosos multisaltos, la palabra te lo dice, son saltos en todos los sentidos, verticales, horizontales, distintas superficies, alturas y a diferentes direcciones. Por otra parte, piensen que más allá de combinar todo este tipo de saltos, hay que aprender a saltar y de alguna manera hay que mirar la técnica con la que se salta y la técnica con la que se cae después del salto. Eso es importante para amortiguar las cargas y mantener una buena salud miostiocartilaginosa, como es el sistema musculoesquelético del miembro inferior, sobre todo, que es el que amortigua mucho la caída y la fuerza para impulsarse en los saltos, ¿no? No es una cuestión de decir, bueno, varios saltos, listo, dale, saltá horizontal, vertical, a un pie, a dos pies, de atrás, de adelante, pero no tengo una técnica. Por eso digo, siempre tengo que ir y evaluar primero, ver las técnicas y ver también si esa persona puede llegar a esto. Igual acá lo estamos viendo como ejercicios para la potencia. Después ustedes ven si lo pueden aplicar o no. Esto no te está diciendo que lo pongas para tus ejercicios con cualquier persona.
No, simplemente es darle una clasificación a los ejercicios que tienen que ver con la potencia muscular. Y los multisaltos y los multilanzamientos, acá tienen saltos de todo tipo, ¿ven? Saltos, todo lo que es pliometría y demás, tiene que ver mucho con esto. Y los multilanzamientos, que son los que nos quedan, generalmente con o sin balones medicinales, con otro tipo de balones estándar, que es el elemento deportivo. Digo, pues una pelota de handball, de vóley, hacia diferentes direcciones, con diferentes técnicas, con o sin impulso, con una o ambas manos, desde distintas posiciones, etcétera, ¿no? Son los famosos lanzamientos a gran velocidad, que muchas veces son técnicas características de muchos deportes de equipo con pelota, y también pueden ser una manera de trabajar la fuerza-potencia en una manera recreacional, si se quiere llamar, para la persona del fitness y la salud, no necesariamente alguien, o sea, no por no jugar a un deporte de pelota, una persona no puede lanzar un balón con sus manos. A eso está más que claro, ¿no? Pero digo, eso siempre ténganlo en cuenta, como ya les dije, depende para quién o para cuál. Después Boyle pone ejercicios para el miembro inferior, que sí están buenos poderlos clasificar. Son ejercicios de rodilla dominante. Él le llama ejercicios de rodilla dominante porque domina la caída de la carga sobre la rodilla, y a esto le llama empujes con miembro inferior. Y entrarían dentro de esta clasificación las famosas sentadillas y sus variantes, las estocadas y sus variantes, y las subidas al banco y sus variantes. Variantes digo porque hay variantes mecánicas a ese patrón de movimiento, ¿no? Saben que la sentadilla tiene distintas variantes, dónde se coloca la carga, ¿no? Diferentes tipos de sentadilla, que también buscadas hoy en algunos blogs de personas medianamente serias. El mismo Boyle tiene un blog, así que lo pueden seguir, Michel Boyle, está en YouTube y demás, lo que sí lo van a ver hablar en inglés, porque el tipo es alemán, o en alemán, mucho en inglés, pero tiene muchos de estos ejercicios. Gray Cook lo mismo, ¿no? Hay muchos ahí dando vueltas, generalmente los más buenos están del lado de la parte, no de acá Argentina, digamos, acá Argentina hay poco, pero sí de esas características, ¿no? Son entrenadores de primer nivel, la mayoría tienen su canal y tienen ejercicios para seguir. Entonces, él llama esto, ¿no? Esto tener en cuenta como ejercicios que tienen que ver con dominancia de la rodilla, y los denomina empuje con el miembro inferior. ¿Y por qué es un empuje? Porque son empujes. Yo cuando hago estocada, sentadilla, subida al banco, lo que hago es empujar contra una superficie firme, que es el piso. Entonces, generalmente siempre va a ser un empuje, ¿no? Entonces, por eso le llama empuje de miembro inferior. Obviamente esto llevado no solamente al deporte, simplemente la mayoría de las técnicas deportivas, desde trotar, caminar, hacer un sprint, levantarme del piso, implica empujar contra el piso, sino que en las actividades de la vida diaria también empujo contra el piso para caminar, para subir escaleras, ¿no? Para trotar, para hacer un montón de cosas. Entonces, acá tenemos las famosas subidas al banco, las sentadillas y las famosas estocadas, y le pueden agregar las variantes que quieran, y obviamente la técnica correcta, recorrido completo, o por ahí limitado si es porque lo hago por algún motivo. Bueno, todo eso queda aparte. Yo en esta clase lo que le estoy proponiendo es clasificar los ejercicios. Después vos vas a elegir cuál ejercicio es indicado para la persona, por qué momento y el objetivo que tenés entrenando, y qué condiciones o qué característica biomecánica vas a modificar o no de ese ejercicio. Si modifican la carga, la palanca de resistencia, como vimos en biomecánica, bueno, lo que se te ocurra, pero la idea es primero ponerlos dentro de una clasificación y después seleccionarlo para la persona que vos tengas para entrenar.
Y después él llama los de cadera dominante, donde él dice que predomina más la caída de la carga absorbiendo en las articulaciones de la cadera, lumbopélvica y cadera, ¿no? Y estos son ejercicios que él llama de tracción de miembro inferior, que son el peso muerto, él vendría a ser con sus variantes, el buenos días, que también es un ejercicio con variantes, y las planchas o puentes para glúteos con carga, ¿no? Esto vieron que hoy se hace mucho el puente para glúteos con carga sobre la zona superior de la cadera, en realidad sobre la zona inferior, básicamente superior del muslo, inferior de cadera, donde se realiza ese ejercicio de empujar con la cadera. Son ejercicios que básicamente llevan la carga más hacia la zona lumbopélvica. Pero también hay un empuje contra el piso. Ojo, porque si yo miro los nombres y digo, no, pero pará, también estoy empujando contra el piso, ¿por qué no le llamo empuje? Y bueno, sí, lo que hizo Boyle figurativamente cambió un poquito los nombres, pues ya, qué sé yo, no saben, o sea, buscaron una clasificación de los ejercicios diferente a la que todo el mundo hace, pero bueno, también pueden usar la de gimnasio si quieren. Miembro inferior, miembro superior, zona media, ¿no? O también el gimnasio te lo divide por grupos musculares. Ahora vamos a ver eso más abajo. Están varias otras clasificaciones que pueden usar. Entonces acá tenemos el famoso buen día con mancuerna, ven los puentes con carga, esto es lo que les decía antes, ¿no? El peso muerto, ¿no? Bueno, acá se metió una sentadilla en el dibujo, pero básicamente está. Y en el miembro superior, lo que se suele clasificar es en tren superior y se le puso empuje, tracción. Empuje puede ser horizontal o vertical. El horizontal generalmente es simétrico, alternado o unilateral. Puede ser simétrico, alternado o unilateral, o sea, con los dos brazos de forma alternada o con un brazo. El vertical también, con los dos brazos de forma alternada y con un brazo. La tracción es lo mismo, horizontal o vertical, también simétrico, alternado, unilateral. ¿Cuál es la diferencia entre traccionar y empujar? Que cuando empujás vos, lo que haces es esto. Vamos a ver los ejercicios de empuje horizontal. Por ejemplo, el press de banca. Yo empujo la barra hacia arriba, que es la fase en la que hago fuerza. Y levanto y empujo la barra hacia arriba. Hay un empuje, es horizontal porque es horizontal al tronco, ¿no? A la posición en la que estoy, es horizontal. Si estuviese parado este tipo, también es horizontal el empuje, porque es horizontal siempre al tronco. El empuje vertical son los famosos press de hombros y sus variantes. O sea, los press para pecho, ya sea sus variantes en banco inclinado, banco declinado, pónganle como quiera, de parado, son empujes. Y los press de hombros, que comúnmente se llaman en los gimnasios, son empujes vertical. ¿Por qué vertical? Porque es vertical al tronco. Estoy empujando hacia arriba del tronco. Entonces le llamo press, el tipo le llamó empujes verticales. Si quieren seguir llamándole press de hombro, síganle llamando press de hombro. Muchos de ustedes ya conocen clasificación de los ejercicios y no van a modificar eso. No importa demasiado si modifican el nombre o la clasificación, lo que importa es que sepan hacerlo. O sea, que la biomecánica sea la correcta, que la carga sea la adecuada, ¿no? Que la posición sea la conveniente para ese sujeto, por estabilidad, por equilibrio, por lo que sea. Eso es lo que importa en general, ¿no? Si quieren usar como le llama Boyle y le dicen empuje vertical o pre de hombro de Arnold, como le dicen en el gimnasio. Simplemente eso lo van a ir viendo ustedes. Y en la tracción la diferencia es que yo tracciono, no empujo, como puede ser una tracción que es el remo y sus variantes. Todos los remos y sus variantes son tracción horizontal, ¿no? También la tracción vertical sería la famosa dominada, donde yo tracciono de forma vertical y subo el cuerpo.
Y acá en los remos tengo la tracción horizontal, porque la tracción es horizontal al tronco. Siempre es en relación al tronco, si es horizontal o vertical. Bueno, vamos a continuar entonces después con los ejercicios correctivos y preventivos en la clase que viene. Entonces ahora que me está cortando Zoom, ya tienen la parte miembro inferior, miembro superior, core y potencia, que es lo que vimos hasta ahora según Boyle. Nos queda ver ejercicios correctivos y preventivos y otras clasificaciones que pueden encontrar también, como las clasificaciones que comúnmente se hacen en los gimnasios y después. Bueno, ahí vuelvo, gente.